A veces, el silencio pesa más que las palabras, y cuando ese silencio viene de la persona que más amas, se convierte en una herida que no deja de sangrar. Y esa mañana, Rosa despertó antes que el sol. El reloj marcaba las 5:17 y el silencio en la casa era tan profundo que podía oír el tic-tac de los segundos rebotando en las paredes. Había dejado el teléfono al lado de la cama, esperando otra vez un mensaje que no llegaba. El cumpleaños de su hijo había sido la semana pasada. El suyo era hoy. Desde hacía 3 años, cada fecha especial pasaba igual, con un pastel pequeño, comprado solo por costumbre y la esperanza absurda de que él, Daniel, recordara a Rosa. Se sentó al borde de la cama. Se colocó los lentes y encendió la lámpara. En la mesa de noche había una caja de madera con cartas antiguas, fotos dobladas y un dibujo de crayones con la firma torpe de un niño. Para mi mami. Te amo hasta el cielo. Ella acarició el papel con los dedos. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Ya no. Las lágrimas, con el tiempo, también aprenden a rendirse. Daniel tenía 32 años, vivía en otra ciudad, trabajaba en una empresa de publicidad y apenas respondía a los mensajes. El trabajo, las reuniones, la pareja nueva, todo servía de excusa. Rosa, al principio, lo comprendía, pero con el tiempo, la distancia se volvió costumbre. A veces ella abría WhatsApp solo para ver si él estaba en línea, y cuando lo veía conectado, su corazón se aceleraba, pero el mensaje no llegaba. Ese día, sin embargo, decidió escribirle. Solo 3 palabras: te extraño, hijo. Lo escribió, lo leyó, lo borró. Volvió a escribirlo. Y al final, no lo envió de en su mente, escuchaba su propia voz diciéndose, no lo molestes. Seguro está ocupado, así que guardó el teléfono, se levantó y fue a preparar café mientras el aroma llenaba la cocina. Una ráfaga de recuerdos se colocó en el vapor. Daniel, con 6 años, sentado en la mesa, riendo porque había derramado leche. Su risa, tan viva, tan contagiosa. Y Rosa, con las manos llenas de harina, prometiéndole que siempre estarían juntos. Ahora, la silla frente a ella estaba vacía, y el café sabía a silencio. A media mañana, Rosa salió al jardín. Las flores estaban marchitas, pero aún así regó cada una con cuidado. Hablaba con ellas como si fueran viejas amigas que si la escuchaban. Tú también extrañas el sol, ¿verdad? Susurró mirando una rosa blanca. El viento sopló suave y por un instante sintió que alguien le respondía. Entonces sonó su teléfono. Rosa corrió hacia adentro con el corazón latiendo rápido. Pero no era Daniel. Era un mensaje del banco. Suspiró. Dejó el celular sobre la mesa y se quedó mirándolo como si con la mirada pudiera obligarlo a vibrar otra vez. Por la tarde, decidió hacer algo diferente. Sacó del armario un álbum de fotos que no abría desde hacía años. Cada página era un pequeño universo. Daniel en su primer día de clases. Daniel con su uniforme de fútbol. Daniel soplando velas, con la cara llena de crema. En una de las fotos, estaban los dos frente a la playa. Ella sonreía, con los ojos entrecerrados por el sol. Él abrazaba desde atrás, gritando, «Mi mamá es la mejor del mundo». Rosa tocó la foto con ternura y dijo en voz baja, «Ojalá todavía lo pensaras, hijo». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Rosa se quedó dormida en el sillón. Soñó con una casa luminosa, con risas, con música. Daniel llegaba, abría la puerta y le decía, «Mamá, lo siento». No supe cómo volver. Ella lo abrazaba. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Cuando despertó, el reloj marcaba las 2:41 am. El televisor seguía encendido. Y su teléfono parpadeaba con una notificación. Era un mensaje de Daniel. «Mamá, te llamo mañana. Te quiero». Solo 7 palabras, pero bastaron para que Rosa sonriera entre lágrimas. No sabía si realmente llamaría, pero por primera vez en mucho tiempo volvió a dormir con esperanza. A veces no es que no queramos volver, es que no sabemos cómo hacerlo sin enfrentar lo que dejamos atrás. Daniel despertó tarde aquel domingo. La luz se filtraba entre las cortinas del pequeño apartamento que compartía con Clara, su pareja, desde hacía casi 2 años. El teléfono vibró con una notificación, un correo del trabajo. Otro, y otro más. Se frotó los ojos, medio dormido, y pensó en lo mismo de siempre. Solo reviso un momento y vuelvo a dormir. Pero no volvió. El café se enfrió sobre la mesa, mientras los minutos se volvían horas. Era su rutina perfecta, mantenerse ocupado para no pensar demasiado. Clara salió del dormitorio, con el cabello enredado y la mirada cansada. «¿Otra vez trabajando un domingo?», dijo mientras servía jugo en un vaso. «Solo estoy revisando algo», respondió él, sin levantar la vista del portátil. «Daniel, no puede seguir viviendo así». Él suspiró. Cerró la computadora. «Lo sabes, es mi única forma de mantener todo bajo control». Clara lo miró unos segundos, como si intentara encontrar al hombre que se estaba escondiendo detrás de sus propias excusas. «¿Tu madre te escribió?», preguntó al fin. Daniel se quedó quieto. No mintió, sabiendo que había visto el mensaje la noche anterior, justo antes de dormirse. 3 palabras, «Te extraño, hijo». Las había leído, había sentido un nudo en el pecho, y no respondió. ¿Por qué? Ni él lo sabía.
quizá porque contestar significaba abrir una puerta que cerró hace años. La puerta de su infancia, de los sacrificios, de los reproches, de todo lo que nunca se dijo. Después del desayuno, Clara salió a hacer compras. Daniel se quedó solo. Fue hasta la ventana, miró la calle vacía y recordó la casa donde creció, el sonido de la máquina de coser, el olor a pan recién hecho, la voz de su madre llamándolo para cenar. Danielito, deja los deberes y ven a comer, mi amor. Esa voz se le quedó grabada en algún rincón del alma, pero el tiempo la había cubierto con capas de ruido, orgullo y distancia. Sacó el teléfono, abrió la conversación con su madre, vio los mensajes antiguos, las fotos que ella había mandado, flores, atardeceres, recetas nuevas que decía haber aprendido. Y él apenas respondía con un emoji o un gracias. Mamá volvió a leer el último mensaje que había escrito. Mamá, te llamo mañana, te quiero mañana. Y ya había pasado una semana. Esa tarde, mientras revisaba campañas publicitarias en la computadora, el celular volvió a vibrar. Era un número desconocido. Respondió sin pensar. ¿Sí? Buenas tardes, hablo del Centro de Salud de Santa Lucía, dijo una voz femenina. ¿Usted es Daniel Herrera? Sí, soy yo. Estamos actualizando los contactos de emergencia de la señora Rosa Martínez. ¿Podría confirmarnos si sigue siendo su hijo? El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. Sí, claro. ¿Está todo bien? Sí, señor, no se preocupe. Solo necesitamos verificar datos, colgó. Pero el temblor en sus manos no se fue en Rosa. Su madre aún lo tenía registrado como su contacto de emergencia. Incluso después de 3 años de silencio, esa noche Clara lo encontró sentado en el sofá, con la mirada perdida. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada. Llamaron del centro de salud de mi mamá. ¿Está enferma? No, creo que no. Solo estaban actualizando datos. Pero, no sé. Me dejó pensando. Clara se acercó y se sentó junto a él. Daniel, hace tiempo que te veo cargando algo que no dices. Siempre te justificas con el trabajo, con el estrés. Pero en realidad estás huyendo. ¿Huyendo de qué?, dijo él casi en automático. De ti mismo. Y de ella, que le apartó la mirada. Clara tenía razón y lo sabía. Pero había algo en su interior que no lo dejaba hablar, una especie de vergüenza mezclada con miedo. Porque si decía en voz alta lo que sentía, tendría que admitir que había fallado. Y Daniel no sabía cómo enfrentar eso. Cuando Clara se fue a dormir, él volvió a tomar el teléfono. Entró al chat de su madre y comenzó a escribir. Mamá, perdón por el silencio. A veces no sé cómo volver, pero pienso en ti todos los días, lo escribió. Y no lo envió. El mismo gesto. La misma barrera invisible entre lo que se siente y lo que se dice. Dejó el celular sobre la mesa y fue a la cocina. Sirvió un poco de agua y al mirar por la ventana vio su propio reflejo. Un hombre adulto, con un trabajo estable, una pareja que lo amaba, pero vacío. Porque en el fondo, seguía siendo el niño que solo quería que su madre lo abrazara. Horas después, mientras trataba de dormir, recordó la última vez que la vio. Fue en una estación de autobuses, hace 3 años. Rosa lloraba, intentando no hacerlo demasiado evidente. Daniel, con una maleta al hombro, le decía, mamá, no te preocupes, voy a estar bien. Solo necesito espacio, tiempo. Solo prométeme que vas a llamarme, hijo. Claro, te lo prometo. Pero no cumplió. Y cada día que pasaba, el silencio se hacía más pesado. Hasta que se volvió parte de él, a las 3:27 de la madrugada. Daniel se levantó de la cama. No podía más. Abrió el teléfono y buscó el contacto de su madre. Marcó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Mandó un mensaje. Mamá, ¿estás despierta? Esperó unos minutos. Nada, pero entonces su teléfono vibró. Era una respuesta. Sí, hijo, estoy aquí. Daniel respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No sabía qué decir. Solo escribió, te extraño. Ella respondió, yo también, mi amor. Pero no te preocupes. El corazón siempre sabe esperar. Daniel miró la pantalla durante minutos, con lágrimas en los ojos. Y entendió que a veces, solo hace falta una palabra para empezar a reparar todo lo que el silencio destruyó. Hay silencios que matan y otros que curan. Pero solo el amor tiene la paciencia de esperar a que el alma vuelva a hablar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y pesado. Rosa estaba en la cocina preparando té cuando escuchó el sonido de su teléfono. Era un mensaje de Daniel. Mamá, ¿puedo llamarte? Por un instante pensó que lo había imaginado. Volvió a mirar la pantalla. No, era real. Daniel, su hijo. Después de 3 años, sus manos temblaron tanto que casi dejó caer la taza. Respiró profundo, se limpió las lágrimas y escribió. Claro, hijo, cuando quieras. A los pocos segundos, el teléfono sonó. Su voz, esa voz que no escuchaba desde hacía tanto, llenó la casa como un eco de otro tiempo. Hola, mamá. Hola, mi amor, respondió ella con un nudo en la garganta. Hubo un silencio, no de incomodidad, sino de emoción. De esas pausas que solo existen entre 2 personas que se han extrañado demasiado. ¿Te escuchas diferente?, dijo Rosa al fin. ¿Diferente cómo? No sé, más cansado, quizá.
Daniel sonrió levemente, aunque ella no podía verlo. Puede ser. La vida a veces pesa más de lo que uno cree. Yo aquí, sin saber nada de ti, dijo Rosa, intentando sonar tranquila, pero la voz se le quebró. Lo sé, mamá. Y lo siento. Rosa cerró los ojos. Esperó esas palabras durante años. Y ahora que las escuchaba, no sabía si llorar o reír. No importa, hijo. Lo importante es que estás aquí, dijo con dulzura. No, mamá. Sí importa. Fui cobarde. No quería que me vieras fracasar. Hubo un silencio largo. Ella lo dejó hablar porque conocía ese tono, el del niño que pedía perdón sin saber cómo hacerlo fracasar. ¿Por qué dices eso, Daniel? Porque me fui creyendo que podía con todo, que el éxito me haría feliz. Pero me di cuenta de que el trabajo, el dinero, no llenan los vacíos. Y el tuyo, mamá, era el más grande. Rosa sintió que el corazón se le encogía. Ay, hijo, no tenías que llenar nada. Solo quería saber que estabas bien. Pero no lo estuve, respondió él, bajando la voz. Perdí a gente, amistades, a mí mismo. Y cuando pensaba en volver, me daba miedo que ya no me quisieras igual. ¿Cómo no iba a quererte, Daniel? Susurró ella con lágrimas en los ojos. Si tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Del otro lado del teléfono, Daniel respiró profundo. No pudo hablar por unos segundos. Solo se escuchaba su respiración entrecortada. Mamá, gracias por seguir ahí. Siempre, hijo. Aunque no hables, aunque no escribas, aunque el mundo se olvide de mí, yo nunca dejo de ser tu madre. Hablaron durante horas. De cosas pequeñas, el clima, las flores del jardín, el nuevo vecino que tocaba guitarra los domingos. Y también de cosas grandes, del miedo, de la soledad, de lo rápido que pasa la vida. Cada palabra era como un hilo que intentaba coser las grietas del pasado. Pero había una herida más profunda, una que ninguno se atrevía aún a tocar. Mamá, dijo Daniel, después de una larga pausa. ¿Todavía tienes el retrato de papá en el pasillo? Sí, no he podido quitarlo. El aire se volvió más denso. A veces pienso que por eso no volví antes, y continuó él. No sabía cómo enfrentar ese lugar. Todo me recordaba a él. A mí también me pasa, admitió Rosa, pero con el tiempo aprendí a hablarle sin dolor. Agradezco lo que me dio. Y te miro a ti, y lo veo en tus ojos. Daniel cerró los suyos. Desde niño había sentido la sombra de su padre ausente, esa figura que partió demasiado pronto y dejó a Rosa sola con todo. Creo que siempre te culpé por eso, dijo en voz baja, por no haber podido salvarlo. Yo también me culpé, hijo, durante años, hasta que entendí que hay cosas que el amor no puede evitar. Hubo un silencio, pero era distinto, no incómodo. Era un silencio que sanaba. El reloj marcaba las 11:04 de la noche cuando finalmente se despidieron. Mamá, te prometo que te llamaré más seguido. No me prometas nada, hijo, respondió con ternura. Solo cumple con tu corazón. Rosa apagó el teléfono y se quedó mirando la pared. La casa parecía menos vacía, como si las palabras de Daniel hubieran llenado cada rincón de vida. Abrió la ventana. La lluvia caía despacio. El viento movía las cortinas y por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió que el aire olía a comienzo. Al otro lado de la ciudad, Daniel estaba sentado frente al escritorio. Tenía el teléfono aún en la mano. No podía dormir. Miró las fotos viejas que había guardado en su computadora, su madre sosteniéndolo de pequeño, su primer cumpleaños, los días de escuela, y entonces una idea se encendió en su mente. Algo dentro de él le decía que debía volver. No solo en llamadas o mensajes. Volver de verdad. Al día siguiente, Daniel pidió unos días libres en el trabajo. Clara lo miró con sorpresa. ¿Vas a viajar? Sí. Voy a ver a mi madre, ella sonrió. Ya era hora. Daniel tomó un tren esa misma tarde. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, pensó en todas las cosas que quería decirle, en los abrazos pendientes, en las risas perdidas, en lo mucho que la había echado de menos, sin saber cómo admitirlo. Mientras tanto, Rosa estaba en su jardín, regando las flores con una sonrisa que no se borraba desde la noche anterior. No sabía que, a cientos de kilómetros, su hijo venía de regreso, y que, por primera vez en muchos años, el destino estaba a punto de reunirlos otra vez. Volver no siempre significa regresar a un lugar. A veces es reencontrarse con la parte de uno mismo que había decidido quedarse allí. El tren se detuvo con un silbido largo, y Daniel abrió los ojos. Había dormido apenas una hora. El paisaje, cubierto de colinas y árboles viejos, le resultaba extrañamente familiar. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Y al mismo tiempo, todo fuera distinto. Bajó del tren con una maleta pequeña y el corazón agitado. Cada paso hacia la salida era más pesado que el anterior. No llevaba flores, ni regalos. Solo llevaba el peso del silencio y las ganas de pedir perdón. El aire olía a tierra húmeda, y el viento arrastraba hojas secas por la calle. Caminó hasta la parada del autobús, pero al verla vacía, decidió ir a pie. Quería sentir el camino, reconocer los lugares que su memoria había escondido. A medida que avanzaba, todo parecía hablarle: la panadería, donde compraban pan dulce los domingos; la plaza, donde su madre lo llevaba de niño a volar cometas; la vieja tienda con su cartel oxidado que aún decía Sofía. Pero no mucho.
Cada rincón tenía la voz de Rosa. Cada recuerdo. El olor de su cocina. Daniel apretó los puños. Tenía miedo. Un miedo irracional a no ser bienvenido. A mirar sus ojos y encontrar reproche en lugar de ternura. Cuando llegó a la calle principal del barrio, vio la casa, la misma fachada, las mismas ventanas, la misma puerta verde. Pero ahora el jardín estaba más cuidado y las macetas rebosaban de flores. Rosa siempre decía que las flores eran su forma de hablar con Dios. Daniel se quedó frente al portón por varios segundos, sin saber si tocar o salir corriendo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo. Sacó el teléfono, marcó el número de su madre. Ella respondió al segundo tono. ¿Daniel? Sí, mamá, estoy afuera. Hubo un silencio corto, como una inhalación que no alcanza a convertirse en palabra. Y luego, la puerta se abrió. Rosa apareció en el umbral con un delantal floreado y el cabello recogido. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Se miraron. Dos rostros que el tiempo había cambiado, pero que aún se reconocían como si se hubieran visto ayer. Daniel sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Hola, mamá. Rosa no dijo nada, solo caminó hacia él y lo abrazó, fuerte, con toda la fuerza de los años que no pudo hacerlo. Daniel sintió que el mundo se detenía, su cuerpo, su respiración, todo. Solo existía ese abrazo, y dentro de él la certeza de que, a pesar de todo, el amor siempre había estado ahí, esperando. Estás más delgado, dijo Rosa, cuando por fin se separaron. Tú sigues igual, respondió él sonriendo. Ay, cállate, rió ella entre lágrimas. Tengo más arrugas que flores en el jardín. Cada una te queda perfecta. Entraron. La casa olía igual, a café recién hecho, a pan, a vida. Nada había cambiado realmente, excepto el reloj de la pared que parecía avanzar más lento que antes. Rosa le sirvió café. Daniel se sentó en la mesa donde había hecho sus tareas de niño. Miró las marcas en la madera, una por cada travesura, por cada tarde de lluvia, y sintió una punzada en el pecho. Pensé que nunca volvería a sentarme aquí, dijo en voz baja. Yo nunca moví tu silla, respondió Rosa. Por si acaso. Hablaron durante horas. De los años perdidos, de las pequeñas cosas, de la vida cotidiana. Daniel le contó sobre Clara, su trabajo, los días grises en la ciudad. Rosa escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un regalo. Pero entre conversación y conversación, había momentos en los que el silencio regresaba. Un silencio distinto, más profundo. El de las cosas que todavía dolían. Mamá, dijo Daniel, mirándola a los ojos. Nunca te pregunté cómo fueron esos años sin mí. Tranquilos, mintió ella, bajando la mirada. Daniel lo notó. Se levantó, caminó hacia ella y tomó sus manos. No me mientas, mamá. Fue duro, hijo, dijo Rosa con voz temblorosa. Cada mañana esperaba un mensaje, una llamada. Algunas noches soñaba que regresabas. Pero me despertaba sola. Daniel bajó la cabeza. Las lágrimas le resbalaban sin permiso. Perdón. No, mi amor, respondió ella acariciándole el rostro. No pidas perdón por vivir. Todos necesitamos perdernos para saber a dónde pertenecemos. El reloj marcó las 8 de la noche cuando Rosa se levantó a preparar la cena. ¿Quieres que te ayude?, preguntó Daniel. Claro, pero sin romper nada, esta vez bromeó ella. Él rió, recordando los días en que intentaba ayudarla en la cocina y terminaba haciendo un desastre. Cortaron verduras, rieron, cocinaron juntos. Y por momentos, el tiempo pareció desaparecer. Madre e hijo, simplemente siendo. Durante la cena, Rosa lo observó con ternura. ¿Sabes qué me dijo el médico hace poco?, comentó con una sonrisa tranquila. ¿Qué cosa? Que tengo el corazón cansado, pero feliz. ¿Y eso qué significa? Que no me queda tanto por hacer, más que disfrutar los días que me quedan. Daniel se quedó quieto. ¿Estás enferma, mamá? Nada grave, respondió ella rápido, solo. La edad, pero sus ojos decían otra cosa. Daniel quiso insistir, pero algo en su interior le dijo que no era el momento. Había demasiadas emociones flotando en el aire. Demasiado pasado para resolverlo en un solo día. Esa noche, mientras Rosa dormía en su habitación, Daniel se quedó en la sala mirando las fotos familiares. Había una de él, con 5 años, sosteniendo una cometa amarilla. Detrás, su madre sonreía. Esa sonrisa, ese amor incondicional que seguía ahí, intacto. Y entonces lo entendió, no había vuelto solo para verla. Había vuelto para quedarse. Al día siguiente, Rosa se despertó y vio a Daniel en el jardín, arreglando las flores, cantando bajito. El sol se filtraba entre las hojas y por un instante todo volvió a tener sentido. Ella lo miró desde la ventana y susurró para sí misma: gracias, Dios mío. Me lo devolviste a tiempo. A veces el tiempo no se mide en días, sino en momentos. En esas pequeñas cosas que parecen insignificantes. Hasta que ya no están, el amanecer llegó con un aroma a pan tostado y café recién hecho. Daniel abrió los ojos y por un segundo pensó que todo había sido un sueño. Pero al escuchar la voz de su madre tarareando una canción en la cocina, sonrió. Era real. Estaba en casa. Se levantó, aún con el cansancio del viaje pegado a la piel.
y bajó las escaleras. Rosa estaba de espaldas, revolviendo una olla con el delantal manchado de harina. ¿Otra vez madrugando?, bromeó él, apoyándose en el marco de la puerta. El cuerpo se acostumbra, hijo, respondió ella sin volverse. Y además, el amanecer me hace sentir viva. Daniel se acercó, le dio un beso en la cabeza y se sentó frente a la mesa. Sobre el mantel había pan, queso y un termo de café. No tenías que hacer todo esto. Claro que sí, dijo ella con una sonrisa. Tengo a mi hijo en casa. Eso se celebra todos los días. Los primeros días fueron tranquilos. Daniel la acompañaba al mercado, la ayudaba a regar el jardín, arreglaba cosas que llevaban años rotas, la lámpara del pasillo, una silla vieja, el reloj que se había detenido a las 3:15. Volvió a moverse, dijo Rosa con emoción, como si fuera una señal del destino, por las tardes. Se sentaban juntos en el porche a mirar el atardecer. Ella hablaba, él escuchaba. Historias antiguas, anécdotas de vecinos, recuerdos de su infancia. A veces no necesitaban palabras, bastaba con estar. Pero en los ojos de Rosa había algo que Daniel no entendía. Una sombra leve, una fatiga que intentaba esconder con sonrisas. A veces se detenía a mitad de una frase. Respiraba profundo y seguía hablando como si nada. Una tarde, mientras Rosa dormía la siesta, Daniel entró a la cocina a buscar algo de beber. Vio una caja de medicina sobre la mesa. La tomó, curioso. Le sorprendió leer nombres que no conocía: anticoagulantes, analgésicos, betabloqueantes. Su corazón se aceleró. Abrió el refrigerador y vio una hoja pegada con un imán, una lista de horarios y dosis. Las 9 a.m., las 3 p.m., las 9 p.m., su quedó inmóvil. No hacía falta ser médico para entenderlo. Su madre estaba enferma. Y no era algo menor. Cuando Rosa despertó, Daniel la esperaba en la sala. Tenía la caja de medicinas en la mano. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió con tristeza, porque no quería preocuparte. Pero soy tu hijo, exclamó él, con lágrimas en los ojos. Tenía derecho a saberlo. Yo tenía derecho a protegerte de eso, Daniel. No vine al mundo para darte más dolor. Daniel dejó la caja sobre la mesa, frustrado. ¿Qué tienes, mamá? Rosa suspiró. El corazón. Está cansado. A veces se detiene un poco y los doctores dicen que debo cuidarme. ¿Cuánto tiempo llevas así? Desde hace 2 años. Él se llevó las manos al rostro. 2 años. Eso significaba que, mientras él vivía su vida lejos, ella estaba luchando sola. Mamá, no puedo creer que no me lo dijeras. ¿Y qué habrías hecho?, preguntó ella suavemente. ¿Dejar tu vida? ¿Volver por culpa? No quería eso. Quería que volvieras porque tu corazón te lo pedía, no porque temieras perderme. Daniel no pudo responder. Solo se acercó y la abrazó con fuerza, como si quisiera impedir que el tiempo siguiera avanzando. Esa noche casi no durmió. Salió al jardín y se sentó en el viejo banco de madera. Miró el cielo y recordó los años de silencio. La culpa le pesaba, pero también sentía algo nuevo, la necesidad de cuidar, de devolver todo lo que ella le había dado. Cuando el sol comenzó a salir, tomó una decisión. A la mañana siguiente, Rosa lo encontró preparando desayuno. ¿Y esto?, preguntó, sorprendida. Cambio de roles, dijo él con una sonrisa. Hoy te toca descansar. ¿Tú cocinando? Eso sí es un milagro, rieron. Comieron juntos, y por primera vez en mucho tiempo. Rosa se dejó cuidar. Daniel empezó a acompañarla a sus citas médicas. Le recordaba sus medicinas, la ayudaba a caminar cuando se cansaba. Ella protestaba, claro. Estoy vieja, no inválida, decía entre risas. Pero en el fondo, le encantaba tenerlo cerca. Los días pasaron como si el tiempo se hubiera vuelto más lento. Daniel se dio cuenta de que la vida podía ser simple y hermosa. Un almuerzo compartido, una tarde de lluvia, una conversación a media luz, una noche. Mientras miraban una vieja película en la televisión, Rosa le tomó la mano. Hijo, ¿sabes qué aprendí mientras estuviste lejos? ¿Qué cosa? Que la soledad no siempre es enemiga. A veces nos enseña a escucharnos. Y cuando uno aprende a estar solo, aprende también a amar sin miedo. Daniel la miró. Yo aprendí lo mismo, mamá. Solo que me tomó más tiempo. Esa frase quedó flotando en el aire. Rosa apoyó la cabeza en su hombro y ambos se quedaron mirando la pantalla, sin darse cuenta de que el corazón de ella latía un poco más lento. Al día siguiente, Daniel estaba en el jardín cuando la escuchó llamarlo. Daniel corrió hacia la casa. Rosa estaba sentada, con la respiración agitada. Mamá, ¿qué pasa? Nada, hijo, solo. Me mareé un poco. Él ayudó a recostarse en el sofá, preocupado. Voy a llamar al doctor. No, dijo ella, tomando su mano. Solo quédate conmigo un momento. Daniel se sentó a su lado y ella sonrió débilmente. ¿Sabes?, susurró. Si tuviera que irme mañana, ya podría hacerlo tranquila, porque volviste. No digas eso, mamá, respondió él con la voz rota. SHH, no llores. A veces la vida solo necesita cerrar círculos. El nuestro ya empieza a cerrarse bonito. Daniel apoyó la frente en sus manos. No quería aceptar esa posibilidad.
no después de haberla recuperado, pero Rosa, con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con el destino, le acarició el rostro y susurró: no te preocupes, hijo, el amor no se acaba con la vida. Hay despedidas que no suenan a final. Son apenas un susurro que dice: gracias por llegar. El otoño se instaló sin pedir permiso. Las mañanas eran más frías y la luz entraba distinta por las ventanas. Rosa se abrigaba con su chal de lana y decía que el viento le contaba secretos del cielo. Daniel fingía reírse, pero cada tos de su madre lo hacía estremecer. La rutina se volvió un ritual. Desayuno juntos, paseo corto por el jardín, una siesta larga y películas por la noche. Pequeños fragmentos de eternidad disfrazados de días comunes. Una tarde, Rosa lo encontró sentado frente al piano viejo que había en la sala. No lo tocaba desde niño. Las teclas amarillentas sonaban ásperas, pero aún conservaban su voz. No sabía que recordabas las notas, dijo ella, asomándose a la puerta. El cuerpo las olvida, pero los dedos no, respondió Daniel, sonriendo. Rosa se acercó despacio. Toca algo para mí. Él obedeció. Comenzó una melodía suave, torpe al principio, pero luego firme, como si el amor le guiara las manos. Rosa cerró los ojos. De pronto volvió a ver a su niño de 8 años, concentrado, moviendo los labios al compás de la música. Una lágrima se escapó sin permiso. Cuando la última nota se desvaneció, ella aplaudió con suavidad. Perfecto, susurró. No por cómo suena, sino por lo que me hace sentir. Daniel rió, intentando ocultar el temblor de su voz. Entonces lo tocaré todos los días. Hazlo, dijo ella. Así, cuando ya no esté, la casa se gira respirando música. Esa noche cenaron sopa y pan. El silencio era cómodo hasta que Rosa rompió el hilo. Hijo, ¿recuerdas cuando te dije que el corazón se me cansa? Sí, últimamente. Se cansa un poco más. Daniel dejó la cuchara. Vamos al hospital. No, amor, respondió ella con ternura firme. No quiero tu voz ni ruidos. Quiero quedarme aquí, con mi jardín, contigo, con mis fotos. Déjame despedirme a mi manera. Él negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. No digas eso. Tienes que prometerme algo, insistió. Cuando llegue el momento, no te encierres en la culpa. No te detengas, Daniel. Vive por los dos. Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos, Daniel cocinando su sopa favorita, Rosa enseñándole a cuidar las plantas, una tarde de fotos viejas, risas mezcladas con nostalgia. Una de esas tardes. Mientras llovía, Rosa sacó una caja del armario. Guarda esto, dijo. Dentro había cartas que nunca envió, todas dirigidas a él. Te escribía cada vez que te extrañaba, explicó. Así el corazón no se me rompía del todo. Daniel las tomó con manos temblorosas. Leyó una al azar: hoy soñé que regresabas. No dije nada, solo te abracé. Y aunque desperté sola, seguí sintiendo tu olor en el aire. Él lloró en silencio. Rosa le acarició el cabello. No llores, mi amor. Las lágrimas también riegan la memoria. Las noches se hicieron más largas. Rosa dormía poco, hablaba con voz baja y a veces despertaba mirando al techo como si conversara con alguien invisible. Daniel se sentaba a su lado, tomaba su mano y contaba historias para distraerla. ¿Recuerdas cuando rompí la ventana jugando al fútbol? Dijiste que había sido un pájaro, rió ella débilmente. Siempre fuiste mal mentiroso. Aprendí de ti, bromeó él. Sí, pero yo mentía por amor. Tú, por miedo. Ambos rieron despacio. Era su manera de decirse adiós sin pronunciar la palabra. Una madrugada, Daniel sintió su respiración agitada. Corrió a su lado. Mamá. Ella abrió los ojos, lo miró con ternura infinita. Tranquilo, hijo. No tengas miedo. Voy a llamar a una ambulancia. No. Quédate. Quiero escuchar tu voz. Daniel tomó su mano. Estoy aquí, mamá. ¿Sabes qué es lo último que quiero decirte? Susurró ella. D.M. y punto, gracias por volver. No hay dolor cuando se cumple la promesa del corazón. Sus dedos buscaron los suyos, y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Luego, Rosa cerró los ojos, el silencio llenó la habitación. Un silencio dulce, sereno, distinto del de antes. Daniel no gritó, solo apoyó su frente en la de ella y murmuró: Te quiero, mamá. El reloj marcaba las 3:15. La misma hora en que, meses atrás, el reloj roto había vuelto a andar. Esa mañana, el sol entró tímido por la ventana. Las flores del jardín parecían más vivas que nunca. Daniel abrió las cortinas y dejó que la luz inundara la casa. Sobre la mesa, el chal de su madre cejía allí, doblado con cuidado. Tocó el piano. Una melodía suave, la misma de aquella tarde. Y mientras las notas llenaban el aire, una brisa ligera recorrió la sala, moviendo las cortinas como si alguien aplaudiera despacio. El amor no muere, solo cambia de lugar. Cuando alguien que ama se va, no desaparece. Se vuelve viento, se vuelve luz. Se queda en cada rincón, donde alguna vez dijiste te quiero. Habían pasado 3 meses desde aquella madrugada. El invierno se había marchado, y la casa de Rosa olía otra vez a pan recién hecho. Daniel seguía viviendo allí, cuidando el jardín, hablando con las flores como ella hacía.
El primer mes fue puro silencio. Cada rincón lo golpeaba con recuerdos, el sillón donde ella tejía, el aroma del café por las mañanas, el piano. Por las noches, dormía poco. A veces juraba escuchar su voz, suave, diciendo, «Duerme, hijo, que mañana hay sol». No era locura. Era amor, resistiéndose a desaparecer. Una mañana, Daniel encontró una carta sobre la repisa de la chimenea. Estaba dirigida a él con la caligrafía temblorosa de su madre. No recordaba haberla visto antes. La abrió con manos trémulas. «Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo en cuerpo, pero no te asustes, el amor no sabe morirse. Quiero que sigas viviendo, Daniel. Quiero que viajes, que ames, que cocines sin miedo a quemar el pan y que rías sin sentir culpa. Y cuando toques el piano, sabrás que te escucho, porque en la música el alma no tiene distancia. Gracias por volver a casa». Mamá Daniel no pudo seguir leyendo. Apoyó la cabeza sobre la carta y por primera vez desde su partida, lloró sin contenerse. Lloró como cuando era niño. Lloró hasta quedarse vacío y en ese vacío algo nuevo nació, la certeza de que ella seguía allí. Pasaron los días. Una tarde, mientras limpiaba el jardín, una vecina se acercó. «Daniel, ¿sabes? Tu madre siempre hablaba de abrir una biblioteca en el pueblo. Decía que los libros podían curar la soledad». Él sonrió. «Sí, lo recuerdo». «¿Y por qué no lo haces tú?», sugirió la mujer. En su honor esa idea le quedó dando vueltas toda la noche. Al amanecer, ya lo había decidido. Durante semanas, limpió la vieja casa, arregló los estantes, pintó las paredes. Colgó las fotos de su madre en las paredes. Rosa joven, Rosa riendo, Rosa abrazándolo de niño. En el centro del salón, puso una mesa con un cartel que decía, «Biblioteca Rosa Hayes, un lugar donde el amor se queda a leer». La inauguración fue pequeña, algunos vecinos, niños curiosos y una sensación cálida flotando en el aire. Daniel dio un breve discurso: «Esta casa fue mi hogar y durante un tiempo también mi refugio. Hoy quiero que sea eso para todos ustedes. Mi madre decía que cada historia tiene el poder de salvarnos. Espero que aquí encuentren la suya». El público aplaudió. Y en ese instante, un rayo de sol se coló por la ventana, iluminando justo la foto de Rosa con su sonrisa tranquila. Daniel la miró y pensó: «Estás orgullosa, ¿verdad, mamá?». Por las noches, seguía tocando el piano. A veces, los niños del pueblo se sentaban a escucharlo. Les contaba que la melodía se llamaba La promesa del corazón. Ellos reían y decían que sonaba como un abrazo. Un día, una niña pequeña se acercó con una flor blanca en la mano. «¿Es para tu mamá?», preguntó ella inocente. Daniel asintió. «Sí, para ella». «¿Y dónde está?». «Aquí», dijo él, señalando su pecho. «Justo aquí». La niña dejó la flor sobre el piano y corrió a jugar. Daniel se quedó mirando el pétalo que temblaba con la brisa. Y por un segundo, juró escuchar una voz decirle: «Estoy aquí, hijo. No llores más». Los años pasaron. El jardín floreció como nunca. La casa se llenó de risas, de libros, de música. Y aunque el tiempo cambió todo, el amor permaneció intacto, como una canción que nunca se apaga. Cada aniversario, Daniel preparaba una taza de café, la dejaba sobre la mesa. Y decía: «Feliz cumpleaños, mamá». El viento, siempre puntual, entraba por la ventana y movía las cortinas con suavidad. Una tarde de verano, sentado frente al piano, Daniel comenzó a escribir. No una carta, sino una historia. La suya y la de ella. La llamó El silencio de los días. Y cuando escribió la última línea, comprendió que ya no había silencio. Solo un eco lleno de amor que seguiría sonando para siempre. Porque cuando una madre te ama, ni la muerte sabe cómo separarles.